Muy buenas compañeros y compañeras y bienvenidos a Viento de Magia. Hoy veremos un tema algo polémico que es sobre qué wargame de fantasía es mejor dentro de Game Workshop, o bien Warhammer Fantasy, la octava edición, o Warhammer Age of Sigmar, segunda edición. Entre yo y unos compañeros, entre unos compañeros y yo, estuvimos hablando sobre el tema, hicimos una charla extendida y lo que os voy a poner ahora es un resumen de los puntos que acordamos entre el grupo que hablamos. Es para que no tengáis las 2 horas y media de conversación, las idas y venidas de ideas. Así que aquí tenéis lo que sería el resumen de aquella conversación. Creación de listas. En Warhammer Fantasy, a la hora de crear una lista, tiene una gran personalización el hecho de poder crear desde casi cero las unidades. Cuántas miniaturas caben en la unidad, qué equipo lleva la unidad, qué se lleva estandarte, qué se lleva músico, todos esos puntos van sumando y da a que puedas ajustar al máximo los puntos de la lista. Si jugamos a 2000 puntos, podemos llegar a jugar a 2000 justos o 1999 y eso da una gran personalización. Sin embargo, en Age of Sigmar eso no es posible, ya que los puntos a la hora de crear una unidad tiene que hacer por múltiplos. Por ejemplo, si una unidad tiene que hacerla, van a múltiplo de 5. Y que 5 miniaturas vale 100 puntos. Pues tiene que ser 5 y después meter otros 5. Por tanto, lleva 100, 200. Y no puedes meter, en vez de 5, meter 6. Eso no se puede en Age of Sigmar. Es más facilidad, pero tienes menos personalización. En comparación una con otra, es verdad que aquí Fantasy sí tiene ese punto positivo de llegar a personalizar al 100% las listas. Escenarios. A la hora de jugar un wargame, es verdad que necesitamos una serie de escenarios o una forma de jugar en el que el rival y nosotros tengamos cierto equilibrio. En Warhammer Fantasy tiene muy poca variedad de escenarios y de los 6 que tiene, 5 es igual, es derrotar al rival. Cuanto más puntos mates al rival, mejor es tu lista, mejor es tu ejército. Y eso se queda un poquito cojo en ese aspecto. Sin embargo, en AOS, en Age of Sigmar, la cantidad de escenarios que hay, esa diversidad es un punto a su favor. Por lo tanto, ya estamos ya con el empate. Fantasy mejor las listas y en ellos sí más son mejores los escenarios. Captura objetivos, mata cierta unidad, llega al otro punto de la mesa, quédate defendiendo el objetivo. Son muchos los escenarios que hay, no solo para competitivo, sino también para jugar libre. Escenografía. En Fantasy hay mucha variedad de escenografía. Están los bosques, que si bosque tenebroso, bosque oscuro, bosque venenoso, colina no sé qué. Entonces esa variedad es bastante buena porque implica mayor profundidad a la hora de jugar. En Age of Sigmar la escenografía tiene pocas reglas porque cada escenografía tiene su regla específica. Eso sí es verdad, que es una regla un poquito más clara. En Fantasy la escenografía se dejaba libre albedrío entre los dos jugadores. ¿Vamos a jugar con escenografía especial o sin escenografía especial? Entonces ya depende un poquito de los jugadores que estén jugando. Normalmente en torneo se especificaba antes qué tipo de escenografía era la que estaba en la mesa. En Eusima es igual. Se especifica qué tipo de escenografía es el que está encima de la mesa. Aquí el puntito sí se llevaría a Fantasy por tener mayor variedad de escenografía. Un mismo bosque podría ser 6 bosques diferentes. Despliegue. En ambos juegos el despliegue es exactamente, o casi exactamente igual. En Fantasy se despliega una a una las unidades hasta que te quede sin ninguna. El primer jugador que termine antes empezará el turno o decidirá quién empieza el turno. En Age of Sigmar, en AOS, a partir de ahora, el despliegue es igual. Uno a uno vais desplegando las miniaturas, pero tiene la facilidad de los batallones. El poder desplegar 3 unidades de golpe es una parte de la estrategia de Age of Sigmar para poder jugar antes o después. Entonces ese puntito a la hora de despliegue sí sería para Age of Sigmar.
Atributos. En Fantasy tenemos diferentes atributos: movimiento, HA, HP, fuerza, resistencia, ataque, iniciativa, heridas y liderazgo. Y en Age of Sigmar tenemos movimiento, exactamente igual que en Fantasy, tenemos ataque también, tenemos heridas, tenemos una salvación, que ahí difiere un poco de Fantasy. Tenemos el coraje, que sería el liderazgo de Fantasy, que no lo he dicho antes. Tendríamos también el Ren, que sería lo que en Fantasy la fuerza o el modificador de fuerza por penetración. Entonces digamos que es exactamente casi lo mismo. Lo que sí se ha quitado de la diferencia entre Fantasy y AoE es que AoE tiene menos atributos para que sea un juego más sencillo y por lo tanto tenga un poquito más de rapidez a la hora de ir jugando. Fantasy, por el contra, a la hora de comparar HA o fuerza de resistencia, necesitaba de unas tablas para poder comparar. En Fantasy, el uso de tablas a veces hacía el juego un poquito lento. Es verdad que al final te la acabas aprendiendo, pero al principio es costoso aprenderse la tabla, pero tienes un poquito más de realismo, es algo más realista la batalla. En Age of Sigmar, sin embargo, te da mayor facilidad a la hora de aprenderte el juego, son valores fijos, pero le quitamos un poquito de realismo a la partida. Aquí, en el tema de atributos, sí lo vería yo en algo más personal, en algo más subjetivo. Formaciones. En Fantasy la formación era un bloque cerrado. Contabas el número de miniaturas que ibas delante, por ejemplo 5, y detrás deberían acompañar el mismo número de miniaturas para formar esa fila. La fila que quedara con menos miniaturas sería la última. ¿Qué ocurre con esto? Que a la hora de mover por el campo de batalla, es verdad que a veces la unidad se queda un poquito encajonada si se encuentra con escenografía o con otras unidades. Digamos que la formación es muy poco flexible. También daba pie a unas cuantas reglas especiales en el caso de que metieras en una misma unidad diferentes tamaños de miniatura, de tamaños de peana, perdón. Sin embargo, en Age of Sigmar la formación es mucho más flexible, ya que se mueve unidad por unidad, aunque tiene la coherencia entre ellos de una pulgada cerrada. Aquí el punto a la hora de la formación se lo llevaría a Age of Sigmar por ser más flexible, porque da tanto para hacer la cuadrícula cuadrada como para hacer una V, como para hacer una A, que eso lo vimos en vídeos anteriores. Aquí el punto sí iría para Age of Sigmar. Encaramientos. En Fantasy el encaramiento, digamos que lo que ve la unidad sería el frontal en un ángulo de 90 grados. Sería como una V contando desde la unidad. ¿Qué es lo bueno? Que esto da a la hora de jugar cierta estrategia de quitarte del ángulo de visión del enemigo y tiene que estar continuamente moviéndote por la mesa. ¿Qué es el problema? Que le quitamos un poquito de realismo al juego, porque en las unidades siempre hay alguien que está mirando a la derecha, o está mirando a la izquierda, o está mirando detrás de vez en cuando. A veces no era muy lógico que tuvieras a tu derecha un gigante o un dragón y tu unidad no fuera capaz de verlas porque se sale de tu ángulo de visión. Ahí se le ha quitado parte del realismo. Sin embargo, en Age of Sigmar la visión es 360 grados. La unidad ve alrededor todo, tanto por la derecha como por la izquierda, por detrás. Aquí también se ha visto, hay gente que no le gusta esto que sea 360. A mí sí me parece más favorable porque, lo dicho, si tú vas a una formación habrá alguien de la formación que de vez en cuando mire para atrás. No sé si el capitán o el de la bandera te llevará por detrás. Aquí el punto sí lo vería yo para Age of Sigmar. Esa flexibilidad a la hora de ver 360 está bastante bien y no quita ese ángulo tan reducido que tenía Fantasy. Si Fantasy hubiese tenido en vez de 90 grados una visión de 180, empezando por la miniatura que está en la última fila, sí me decantaría más por Fantasy. Sí lo vería un poquito más acorde.
pero 90 grados me parecía siempre muy poquito. Ese es mi punto de opinión. Turnos. En ambos juegos se juegan por turnos, turno jugador, turno oponente, turno jugador, turno oponente, pero en Age of Sigmar es aleatorio. En Fantasy era siempre igual, el que empezaba primero, todos los turnos empezaba primero. En Age of Sigmar puede variar ese empezar primero o empezar segundo. Es verdad de que en un juego de estrategia el tener controlado cuándo vas a mover te da mucha ventaja, porque puedes medir perfectamente en qué turno vas a entrar en combate, en qué turno va a llegar el rival. Se puede jugar un poquito más con eso. El turno aleatorio, habría que retocar un poco esa regla para que gustase a todo el mundo. Es verdad que esta regla no gusta a todo el mundo y desequilibra a veces. Un doble turno de disparo puede hacerte muchas bajas y eso dura bastante. Entonces aquí el punto sí iría para Fantasy. Movimiento de unidades. En ambos juegos el atributo de movimiento da la capacidad a la unidad de mover tantas pulgadas como indique el atributo de movimiento. Pero en Fantasy, como he dicho antes, esa unidad al ser cerrada te da poca movilidad. Digamos que estás jugando casi con trenes. Tú despliegas tu unidad y vas avanzando y poco más puede variar. Como mucho podrás variarte 90 grados a la izquierda, 90 grados a la derecha y poquito más. Cuando te das cuenta, una unidad se mueve como mucho lateralmente 10-12 pulgadas, dependiendo de el tipo de unidad que sea. Ojo, siempre me estoy refiriendo a infantería. Una infantería de movimiento 4, que era lo normal, movía 4, corría 8, para hacer un giro hacia la derecha tiene que ser un poquito más abierto. Para que os hagáis una idea, el sistema de movimiento que tenía Fantasy se parece mucho al sistema que tiene el escudo X-Wing. Tienes una plantilla de movimiento y ahí mueve. Y no puedes hacer nada más. El movimiento era muy limitado en ese aspecto. Sin embargo, en Age of Sigmar tiene la libertad de que puedes mover para adelante, puedes mover para atrás, izquierda, derecha, sin ningún tipo de penalización. Aquí volvemos a lo de antes. Aquí es muy subjetivo lo que te guste, si el ir encajonado por un rail, para eso tenemos X-Wing, o tener cierta libertad. Muchos amigos míos que estamos jugando, no, es que Fantasy es más realista porque mover una unidad de 30 soldados es complicado, tiene que ir todo a una. Vale, es complicado, van todas a una. Pero a lo que jugáis al Total War, las unidades no van encasilladas por raíles, van libres. Tú indicas, vete para la derecha y van todos para la derecha. Digamos que la coordinación que debe tener el ejército, digamos, debe ser flexible. El que lleva al capitán o la bandera o los músicos son los que van haciendo que esa unidad se mueva libremente. Yo actualmente no me veo que el ejército sea tan tosco tomando un giro cerrado o ir para alguna dirección. Entonces esa parte de ir en raíles es una regla que no ayudaba mucho al juego. Le daba cierta estrategia, pero era tosco, era algo pesado la fase de movimiento. Aquí, sin embargo, en Age of Sigmar, mayor libertad, es mucho más fácil, mueve tantas pulgadas como ponga la unidad y fuera. Aquí yo sí le daría el punto a Age of Sigmar, ya que al tener más libertad te da más opciones y te da mayor variedad y estrategia. Cargas. En Fantasy la carga iba antes del movimiento y en AOS la carga va después del movimiento. En Fantasy movías, la tirada de carga era movimiento más 2 de 6 y en Age of Sigmar es 2 de 6, pero claro, como antes has movido, al final es lo mismo, movimiento más 2 de 6. Así que las cargas son iguales en ambos juegos. La diferencia está en que en Fantasy había unas reacciones a la carga. Y eso sí es una cosa que me gustaba bastante. El hecho de cargar
el contrario hiciera una reacción a esa carga, como por ejemplo mantener la posición, hacer una huida si veía que el combate era muy complicado y ya dejaba al enemigo un poquito al descubierto, o si tenía arma de disparo, ese aguantar y disparar para reducir o mermar un poco esa unidad que venía al combate. En Age of Sigmar no hay ninguna reacción a la carga, da igual que te cargue 10 goblins que te cargue un demonio del caos. La unidad se te planta y ahí ya hacha la suerte. Los jugadores expertos de Age of Sigmar dicen de que si tú estás viendo al enemigo, tú debes de mover de tal forma que ese enemigo no te coja a ti. No debe de haber una reacción, porque ya estás viendo tú al enemigo. En el campo de batalla real, si tú estás viendo que te viene un dragón por la izquierda, tú no vas a esperar a que él te haga una carga para reaccionar ante ese dragón. Tú te irás moviendo a lo largo del campo de batalla y harás que otros vayan por ese dragón que sí pueden, por ejemplo. Pero sí es verdad que las reacciones a la carga le daba cierta silla al juego. Por tanto, aquí el punto sí iría para Fantasy. Magia. En Fantasy la magia era muy bestia. Hechizos demasiado poderosos, magos muy poderosos, capaces de destruir completamente una unidad grande y hacer ganar la partida. Y en AOS la magia está un poquito más limitada, un poquito más equilibrada en los hechizos y en la forma de lanzar hechizos. Una cosa buena que tenía Fantasy era la tirada de vientos de magia. Me suena de algo ese nombre. Los vientos de magia es verdad que daba cierta estrategia al juego, que la gestión de cómo usar esos dados que te venían en los vientos de magia, si gastabas más, si gastabas menos, pero el hecho de tener magos muy poderosos y hechizos muy contundentes o muy destructivos desequilibraba mucho el juego. En AOS se ha equilibrado un poquito eso, se ha limitado a la fase de magia a lanzarse 1 o 2 hechizos por turno, un poco más, a no ser que sea una gas, y los hechizos no son tan contundentes. A lo mejor te hace 3 heridas mortales o te hace repetir ciertas tiradas. Aquí sí vería yo que es mejor Age of Sigmar por estar un poquito más equilibrado y no tener hechizos tan destructivos ni magos tan poderosos. Disparo. En disparo, ambos juegos funcionan de la misma forma. La unidad debe de ver la unidad rival y ha de disparar. Pero en Fantasy había penalizadores por cobertura, que eso sí es una regla que está bastante bien, el hecho de que no te pueda disparar igual detrás de un muro que delante del muro, o que no haya muro. No es lo mismo disparar a alguien que está oculto a que esté al descubierto. Sin embargo, en Age of Sigmar el disparo es muy abusivo a veces. Te puede tocar un doble turno de disparo y como no hay penalizador ninguno, te entra todo y al final te mata casi la unidad. En mi caso, habría que mejorar esa fase de disparo para que no sea tan abusivo. Aquí el punto sí iría para Fantasy, ya que esos modificadores, esos penalizadores a la hora de disparar, hacía que fuera más complicado el disparo y por lo tanto más estable. En magia era más abusiva y sin embargo en disparo sí es más estable. Combate. A la hora de combatir, tanto Fantasy como Age of Sigmar es exactamente igual. Tantas heridas haga, tantas heridas quita el rival. Difiere un poco el sistema, pero sí es verdad que los dos al final al cabo es lo mismo, es quitarles miniaturas al otro. En Fantasy es más realista, comparas tu habilidad con la del rival, no es lo mismo que un Goblin luce igual de bien que un elfo, y no es lo mismo la fuerza de un Goblin que la resistencia de un dragón. Por lo tanto, esas tablas venían bien para comparar tan bueno es uno como tan bueno es otro. En Age of Sigmar lo que se ha hecho es quitar esas tablas y se le da bonificadores a los atributos siempre y cuando se cumplan una serie de requisitos. Aquí en el combate sí que lo veo un poquito más a gustos. Hay personas que les gusta más el equiparar tablas, el HA, la fuerza resistencia,
y hay a otro que le gusta esa rapidez de 3 más, 2 más y te quito 5 de herida. Liderazgo. El liderazgo en el fantasy eran unas continuas idas y venidas de la unidad. Aquellas unidades que tenían un bajo liderazgo, ya tuvieras 10, 20, 30, 60 miniaturas dentro, y van a salir huyendo las 30, 40, 50, 60 unidades dentro por fallar un chequeo de liderazgo, que era usando 2 dados, y si superaba tu liderazgo salía huyendo la unidad completa. Aunque pueda parecer más realista, a la hora del juego está continuamente tus unidades huyendo, se agrupan, vuelven, huyen, se agrupan, vuelven, y no estás controlando casi nada tus unidades. Estás tirando dados para huir, reagrupar, huir, reagrupar. Pues para eso jugamos al Percy, por ejemplo. Sin embargo, en ellos sí tenemos el Bravery, que es un poquito más estable, y lo que hace es perder miniatura si fallas ese Bravery. Son esas miniaturas o esos soldados que están huyendo cuando ven el combate a la desesperada. Habrá algunos que aguanten, hay otros que no. Por tanto, se van desgastando o se desgaste poco a poco. También el Bravery es evitable gastando puntos de mando, que eso es algo que no tiene Fantasy. La gestión de puntos de mando. Esos puntos de mando, el poder repetir carga, correr más, el que no te hagan chequeo las unidades, esa gestión es bastante buena, porque está continuamente guardando o intentando coger los máximos puntos de mando para hacer más habilidades que te potencien o que aguantes más tus unidades. El liderazgo en Fantasy es fallar un chequeo e irte continuamente. Muchos me diréis, sí, pero el general experto evitaba esas unidades con bajo liderazgo, con bloqueo o lo que fuera. Sí, pero yo he jugado muchas partidas, he jugado muchos torneos, tanto Fantasy como en Chaos, y el liderazgo era una de las reglas que desbalanceaba mucho. No lo mismo un liderazgo 5 que un liderazgo 8, 9. Y he visto situaciones, y las he sufrido, de empezar el turno, recibir disparos a mansalva por una gunline, que era lo que se llevaba en Fantasy, magos y disparos, y ya llegará a lo que llegue. Y en el turno 1, al fallar el chequeo de liderazgo por perder el 25% de una unidad, que suelen ser 5 o 6 miniaturas, salir huyendo la unidad solamente empezar. Al estar en el filo de la mesa, unidad perdida. Y algunos diréis, sí, pero que esa es la gracia de Fantasy, porque lo ha puesto muy al filo, que por un chequeo, por tirar 2 dados, pierda una unidad completa o medio ejército, muy equilibrado no está. Por tanto, aquí se ve el punto para ellos sí. Así que en el recuento final de puntos, Fantasy tiene como punto positivo las listas, la escenografía, el atributo, si habéis elegido ese, el turno, las cargas, el disparo y el combate si lo habéis elegido. Y en Eosirma tenemos escenario, los batallones, la formación flexible, las líneas de visión si la habéis elegido, la libertad de movimiento, la magia más equilibrada, el combate y el bravery. Por lo tanto, AOS, aun siendo un juego más sencillo, es algo mejor que Fantasy. Pero como todo, aquí cada uno tiene su opinión y tirará por el juego que más le guste. Si te gusta Fantasy, juega Fantasy y no digas o no te quejes de lo que no te gusta de AOS. Juega Fantasy. Nadie te va a quitar de jugarlo. Si está ahí, está el reglamento, con tal de que haya jugadores, ya vale. Y si a ti te gusta Age of Sigmar, juega Age of Sigmar y no estés diciendo o criticando el que no me gusta Fantasy. Por tanto, llegamos a este punto. Son dos juegos, aunque sean Wargame fantasía, Fantasy es más, o tiende más al realismo, AOS tiende más a la diversión y a la facilidad.
Si te gusta realismo y mover bien en mesa, magia potente, vete a Fantasy. Si te gusta más la diversión, colegueo, con los amigos, incluso en los torneos, nos vamos a Age of Sigmar. Bueno chicos y chicas, aquí es todo. Yo espero que comentéis qué juego os gusta más. No digáis qué juego os gusta menos, decid qué os gusta más, si Fantasy o AOS, y el por qué. ¿Por qué te gusta más Fantasy y por qué te gusta más AOS? No quiero comentarios de, pues AOS me parece malo y Fantasy me parece malo. No, vamos a sacar cosas positivas de ambos juegos, que son grandes juegos con los que hemos pasado muchísimo tiempo. Un saludo, chavales.